Hola, les damos la bienvenida a una emisión más del programa Enlace UPN que se transmite por el canal de televisión por internet de nuestra institución. Continuamos con la serie de programas dedicados a los proyectos de las áreas académicas de la Universidad Pedagógica Nacional. En esta ocasión tendremos una charla con la doctora Clotilde Juárez Hernández, quien es responsable del proyecto Estudio Piloto para iniciar la validación de una escala del desarrollo de las capacidades cognitivas y sociales de niños y niñas de 12 a 15 meses de edad. María Clotilde Juárez Hernández cursó la licenciatura en Psicología en la Universidad Nacional Autónoma de México y realizó el doctorado y el postdoctorado en esta misma institución. Obtuvo además la maestría en Psicología Educativa con especialidad en Educación Infantil en la Universidad de California, Northridge. Ha realizado estancias de investigación en Inglaterra y los Estados Unidos y desde 1983 es profesora en la licenciatura y posgrado en la UPN. Fue coordinadora de la maestría en Educación Especial, Problemas de Aprendizaje y de la maestría en Pedagogía en la UPN. También coordinó la maestría en Educación Especial de la Universidad de las Américas. Actualmente ella es responsable del Cuerpo Académico 4, Desarrollo y Aprendizaje en la Infancia y Adolescencia. Gracias por estar con nosotros, doctora. La acompañan el maestro Alejandro Octavio Delgado Caballero y en este primer bloque la doctora Lilian del Valle Chauvet, ambos colaboradores del proyecto. Alejandro Octavio Delgado Caballero es maestro en Psicología con residencia en Educación Especial y licenciado en Psicología por la UNAM. Desde 2006 es profesor de tiempo completo en la UPN, colaboró dentro de la UPN en el diseño de un programa de la maestría en Educación Especial, en el rediseño del programa de la licenciatura en Psicología Educativa Plan 2009 y en el diseño de 2 diplomados. Participó en el proyecto de investigación El impacto de las políticas educativas en la vida cotidiana de los centros de educación preescolar y su estado actual, realizado conjuntamente entre la UPN y ACUDE. Gracias por acompañarnos. Lilian del Valle Chauvet es doctora en Psicología Educativa por la Universidad Complutense de Madrid y licenciada en Pedagogía por la Universidad Panamericana. Actualmente está cursando la maestría en Neuropsicología y Educación. Fue miembro del Consejo Redactor de la revista FAISCA de Altas Capacidades y del Comité Organizador 7º y 8º Seminario Internacional de Mujer y Sobredotación. Participó en el proyecto de detección de talentos en España, financiado por el Ministerio de Educación y Ciencia. Allí mismo coordinó el proyecto internacional TLANET, programa de enriquecimiento online para jóvenes de altas capacidades, financiado por la Comunidad Europea. Desde 2011 es profesora de la UPN y miembro del mismo Cuerpo Académico 4. Muchas gracias por estar con nosotros. Para dar contexto a la investigación de la que hablaremos, ¿por qué no nos plantean qué trabajos han llevado a cabo como antecedentes de esta misma investigación? Hay varias actividades que hemos realizado, entre ellas la primera escala que trabajamos, que es de evaluación de las competencias de niños preescolares, que lo hicimos desde 2007. En donde Alejandro y yo estuvimos participando directamente, y este proyecto en el que tú referiste de las políticas que tienen que ver con educación preescolar también es un proyecto que no coordinamos nosotros directamente, sino específicamente sobre la escala, en donde se probó en 3 estados de la República, en 40 centros de educación preescolar, esta escala, y a partir de eso pues seguimos continuamos con la aplicación de las escalas a otras edades para niños más pequeños. Bien. Me gustaría que abordáramos los tópicos que están implicados en su proyecto de investigación. Ustedes hacen referencia al desarrollo humano. ¿Cómo ha sido conceptualizado el desarrollo humano? Pues más bien nuestra conceptualización del desarrollo humano es como un proceso, pero al mismo tiempo como un producto. Generalmente a veces se habla solamente del producto, pero nosotros queremos hacer énfasis en esta parte de proceso-producto, el proceso que se va dando a lo largo de toda la vida y los productos observables que va teniendo este desarrollo. Queremos que lo conceptualizamos como integral,
que incluye la parte social, emocional, cognitiva, física. Y también tomamos en cuenta que se puede evaluar o ver de manera cuantitativa y cualitativa. Por ejemplo, podemos desde medir al niño, que estamos hablando de cuantitativa, o cuántas palabras tiene en su vocabulario un niño pequeño, pero cualitativamente podríamos evaluar cómo está dándose esta capacidad de comunicación, qué tanto puede o no puede comunicarse, o cómo se está comunicando, y eso sería una evaluación más cualitativa que cuantitativa. Entonces, tenemos un concepto de desarrollo muy integral. Bien. ¿Qué tipo de escalas existen para evaluar el desarrollo de los niños? Existen diversos tipos de escalas, desde algunas que son muy sencillas, es decir, se plantea una actividad y la madre observa y va checando si la hace o no la hace, o puede ser el cuidador u otros, hasta algunas que son ya estandarizadas, ¿no? En donde se necesita un especialista, un psicólogo que sepa observar exactamente lo que se pretende. Se le plantean situaciones problemáticas y el psicólogo observa cómo las va resolviendo el niño, ¿no? La que nosotros estamos proponiendo es un poco diferente, porque trata de medir las capacidades y la puede realizar el cuidador entrenado o el padre de familia, y también los psicólogos, ¿no? Trata de ver de manera más cualitativa esas actividades que realiza el niño a través también de una situación problemática, y con diferentes niveles de dominio, ¿no? Que van desde si lo hace, no lo hace, si es incipiente lo que está haciendo, si ya lo domina o si tiene un nivel de dominio mayor, ¿no? Al esperado. Y en ese sentido, ¿cuál es la diferencia entre el enfoque por competencias y el enfoque por capacidades? Creo que, por un lado, vale la pena mencionar que en México empezamos a trabajar por competencias como una especie de moda, porque a partir del 2001 la Unión Europea, en este caso los secretarios de educación de todos los países que conforman la Unión Europea, se reunieron e hicieron un acuerdo. ¿En función de qué? En función de una visión prospectiva de qué es lo que quieren o lo que querían al término de 10 años, en términos de qué es lo que queremos que todas las personas que pasan por educación básica puedan hacer al término de esos 10 años. Y que no solamente lo puedan hacer, sino que además, una vez que salen a la realidad, que es sobre todo más adelante en el campo laboral, sean capaces de hacer cosas, sean competentes para hacer cosas y funcionar en una sociedad próspera, productiva. Y lo que identificaron fue una serie de competencias clave. Y dijeron, si los niños que nosotros estamos formando en educación básica son capaces de desarrollar a lo largo de ese proceso educativo las competencias clave, entonces van a ser gente muy competente como adultos. Esa idea vino a América Latina, específicamente en México, y se plasmó sobre todo en los programas de educación preescolar. El programa de educación preescolar 2004 de la SEP capta esa idea y entonces diseña un programa basado en campos formativos cuyo propósito es dar un espacio curricular para que los niños puedan desarrollar esas competencias. Y entonces lista una serie de 52 competencias y que los maestros de educación preescolar desde ese entonces están, digamos, trabajando muy específica y orientadamente a desarrollar esas competencias. Participando en el proyecto intersectorial del sexenio 2001-2006, captó esta idea de poder identificar indicadores que nos llevaran a favorecer, facilitar el aprendizaje, el desarrollo de esas competencias. De manera que fue ese proyecto, la iniciativa para construir indicadores con gente especializada tanto de la SEP como de salud. Creamos los indicadores. A mí me tocó participar de 2003 a 2006 como coordinadora de la mesa de desarrollo. Creamos los indicadores, pero luego teníamos la siguiente tarea, que era construir instrumentos de evaluación de esos indicadores. Digamos que de manera incipiente empezó a surgir la idea de diseñar escalas, que son estas que estamos hablando,
Sobre la marcha, al momento de aplicarlas, yo me di cuenta de la dificultad para medir las competencias, porque las competencias, según su definición, son complejos, digamos, entramados entre una serie de conocimientos, valores, aptitudes, que en el momento de que tratamos de traducir eso para crear como unidades de medida y poderlas evaluar, para poder saber si se está adquiriendo o no la competencia, llegué a la conclusión de que podemos los psicólogos identificar unidades todavía más específicas de medida como son las capacidades. Es decir, que una competencia de alguna manera se integra por varias capacidades. Bien. Dame oportunidad ahorita con todo esto que has planteado, que es muy interesante. Vamos desglosándolo, ¿no? Nos hablas de tu participación en el establecimiento de los indicadores. ¿Cuáles son los que han podido identificar en las investigaciones relacionadas con el desarrollo de los niños y en qué consisten? No sé si nos podrías dar algún ejemplo en relación con la solución de problemas, el uso del lenguaje, una cuestión así. Digamos que un poco retomando lo que dijo la doctora Lilian en relación a la concepción del desarrollo, esta concepción teórica que viene de Piaget, que viene de Vygotsky, que viene de Bronfenbrenner, para tener una visión a la vez amplia, de conjunto, holística, al mismo tiempo profunda, para conocer el desarrollo de los niños. Digamos que cuando tú preguntas, bueno, los indicadores, en la mesa de desarrollo llegamos a identificar 100 indicadores. Pero en una primera reunión de 2001, la primera y la segunda en 2002, en donde hubo la participación de la representante en México, de la UNESCO, lo que decía es que para optimizar la posibilidad de una evaluación y un seguimiento del bienestar de los niños, en este caso mexicanos, tendríamos que pensar en la menor cantidad de indicadores, pero significativos, que nos den cuenta de cómo van los niños, de cómo se van desarrollando y al mismo tiempo del impacto que pueden tener los programas educativos para el desarrollo de esas, digamos, en ese momento, de las competencias, y que los indicadores son relacionados con las capacidades, esas unidades pequeñitas de medida que no son otras cosas más que comportamiento específico de los niños, que nos das cuenta dentro de 4 dimensiones de desarrollo. También lo mencionó Lilian en el sentido del área cognitiva, la social, la emocional, la física, de manera de que se puede observar directamente, se puede medir y se puede predecir el comportamiento del niño dentro de esas diferentes dimensiones del desarrollo. ¿Y de dónde surge la idea de llevar a cabo este proyecto? El antecedente, a ver. Pues justo surge de este factor intersectorial, de este proyecto intersectorial en donde están participando el DIF y donde está participando el área educativa como la UPN y algunas otras de la SEP, de encontrar indicadores para medir el bienestar de los niños o para conocer el estado actual de la calidad de atención hacia la primera infancia, ¿no? A partir de ahí fue que se empiezan a diseñar estas escalas y, por ejemplo, se pilotearon para reducir justo los indicadores, como ya lo mencionaba la doctora Clotilde, y en 2007 se hizo una prueba, por ejemplo, de la escala de capacidades para niños de 6 años, y esa ya está validada. Sin embargo, las escalas para niños de 1 y de 2 años no se habían podido validar, y ese es del proyecto que estamos llevando actualmente. En este proyecto se orienta la investigación hacia niños de 12 a 35 meses de edad. ¿Por qué se eligió este rango? ¿Por qué por meses y no por años? Por ejemplo, ¿el mes es una unidad de medida? Sí, es una unidad de medida, particularmente con esta población de niños tan pequeños. Bueno, primero decir que es importante esta población, porque a lo mejor antes estaba poco atendida y ahora, sin embargo, nos hemos dado cuenta de la importancia que tiene atender a la primera infancia, pues finalmente es el cimiento de lo que va a ser el adulto.
Entonces, pues si queremos unos cimientos fuertes, necesitamos una atención completa a esta población. Y por otra parte, un poco yo te invitaría a la gente a pensar la diferencia entre cómo los meses cambian mucho, cómo cambia mucho un niño de 1 mes a un niño de 6 meses. Todo lo que puede hacer, entonces, en esta etapa los cambios se van dando muy rápido, el desarrollo cambia muchísimo de un mes a otro, entonces por lo tanto sí son unidades válidas en estos primeros años. No es lo mismo lo que hace un niño de 1 año que lo que hace un niño de 1 año 6 meses. A lo mejor lo vemos y sigue gateando y de pronto vemos a otro niño que ya está caminando o que no habla y en solo 3 meses ya podemos platicar con él. Entonces sí son buenos, sí es una unidad que nos permite notar diferencias. ¿Y qué importancia tiene la valoración de las capacidades sociales, además de las cognitivas, en este estudio? Digamos que, hilado a lo que dice Lilian, en el sentido de que, digamos, el primer año de vida es verdaderamente sorprendente, en el sentido de que, bueno, hablamos de meses, pero si nosotros agarramos casi la lupa y vemos a ese bebé, a ese pequeñito de antes del año, todos los días va teniendo cambios, cada semana va teniendo cambios, cada mes va teniendo cambios. De manera que cuando nosotros tratamos a través de instrumentos poder, como la lupa, acercarnos y ver todos esos avances, requerimos de no solamente de un instrumento de medida, sino de una observación previa en la que íbamos identificando qué es lo que el niño va siendo capaz de hacer, qué es lo que progresivamente va estableciendo como pautas de desarrollo y cómo estas no están como si fuera una plantita que está creciendo y que nada más se le pone agua o se le pone en la luz del sol, sino que requiere de un adulto que lo cuide. Los humanos, a diferencia de otras especies mamíferas, requerimos del cuidado de un adulto que esté atento a todos estos cambios y sobre todo para poder atender sus necesidades no solo físicas, sino también emocionales. De tal manera que esta, digamos, necesidad humana de requerir un bebé de un adulto le da el contexto y la posibilidad de poder entender sus primeras experiencias de interacción social con los humanos, a través de los cuales se empiezan a generar todos los otros procesos, porque el adulto es el que le habla y entonces el niño va receptivamente comprendiendo un lenguaje para posteriormente poder articularlo también y expresar sus ideas. En un principio pues tiene una herramienta básica que es el llanto y que genética y biológicamente está determinada, pero es a través del proceso de socialización que empieza a tener justo la experiencia del lenguaje. Con respecto a las expectativas, pues las expectativas también se las va hablando la madre o el padre o el cuidador principal en forma de límites, en forma de explicaciones, en forma de indicaciones. Y entonces justamente es el filtro de esta relación con los adultos que se va permeando toda, no solamente el comportamiento de un individuo, sino hasta el filtro de lo que es la sociedad, porque los padres son los primeros que le empiezan a transmitir ideas, valores, conceptos, traduciendo lo que le pasa al bebé, si tiene frío, si tiene hambre, si tiene sueño. Entonces, toda esa posibilidad de relación social, pues es a través de esa primera interacción. Y luego todo lo cognitivo, el niño puede tocar la madera y puede sentir que es dura y puede sentir que a lo mejor es fría, pero si hay un adulto que está ahí y le dice sí y nombra el objeto, entonces el niño empieza a relacionar las etiquetas de los objetos con los objetos mismos. Y bueno, esos son los objetos concretos, pero también son las ideas, ¿no? Te quiero mucho, o te estás poniendo enojado. O sea, también es el reconocimiento de todo el aspecto emocional a través nuevamente de esa
primera relación con los adultos, que le empiezan a traducir su mundo interno y externo. Muy bien, pues muchas gracias a todos ustedes. En breve continuamos con nuestros invitados. Ahora les proporcionaremos las siguientes instrucciones para que puedan ingresar al portal de nuestra programación. Adelante con la cápsula. Para acceder a las transmisiones por internet del canal de radio y televisión de la UPN, escribe la dirección radioytv.upn.mx en el espacio identificador de la página web en la parte superior. O busca nuestra página en tu navegador. Simplemente teclea esta dirección y en la búsqueda aparecerá la página del portal. Ahí podrás seleccionar la programación de televisión, de radio o las transmisiones en vivo. Para otros dispositivos como teléfonos celulares con sistema operativo Android, iPod u otros, sigue las indicaciones que aparecen en tu dispositivo. En este bloque nos acompaña otro colaborador del proyecto, el maestro Nicolás Tlapachilcatl Cruz. Él es maestro en psicología en la residencia de educación especial por la UNAM, participando en el programa de detección e intervención en alteraciones del desarrollo de niños de 0 a 2 años. Fue docente en la Facultad de Comunicación Humana de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y en la Universidad del Valle de México, y actualmente en la Universidad Pedagógica Nacional. Ha impartido cursos relacionados con educación especial, psicología educativa, metodología de investigación y desarrollo infantil. Es miembro del Cuerpo Académico 4, Desarrollo y Aprendizaje en la Infancia y la Adolescencia. Bienvenido, profesor. Muchas gracias. ¿Por qué no nos comentan en qué consistió su estudio? ¿Nos podrían detallar algunas características de la población? ¿A cuántos niños se aplicó? ¿Qué características debían de cubrir estos? Pues sí, lo que intentamos hacer, lo que se hizo, pues en gran parte fue aplicar las escalas a niños que asistían a estancias infantiles del DIF. Fueron 121 niños de 1 año, 142 niños de 2 años, lo que hizo pues alrededor de 253 niños en total. Se intentaba también aplicar a niños que no asistían a ninguna estancia, pero bueno, ahí solamente se contó con algunos de ellos. Pues eran niños entre 12 meses hasta 35 meses, ni más ni menos, considerando la edad, además pues que hablaran español y que no tuvieran alguna discapacidad sensorial evidente para precisamente poder aplicar las actividades que estábamos pensando. Bien. ¿Se había considerado hacer alguna comparación entre niños que asisten a estancias infantiles y niños no escolarizados? ¿Qué ocurrió con eso? Pues sí teníamos contemplado eso, queríamos hacer una comparación justo entre cómo se promueve también el desarrollo en las estancias versus a las que se está promoviendo en casa, por ejemplo. Sin embargo, los niños que estaban en casa se nos dificultó mucho porque a pesar de que hicimos una difusión por medio de la página de la universidad, utilizando redes sociales como Facebook y Twitter y demás, hicimos la convocatoria, pero también a través de nuestros alumnos, ¿no? Sin embargo, pues esta convocatoria no tuvo el éxito que nosotros esperábamos y al final llegaron pocos niños, menos de los que necesitábamos para hacer una comparación contra los que sí obtuvimos en las estancias infantiles. ¿Y qué tipo de indicadores fueron considerados para el grupo de 12 a 13 meses y para el grupo de 24 a 35 meses? Digamos que lo que consideramos son como 3 áreas para los niños de 1 año y 4 para los niños de 2 años. En este sentido, nos interesó explorar la parte, digamos, lo que los niños entienden por identidad, quién soy yo, ¿no? ¿Cómo me llamo? Sin considerar el nombre oficial, digamos, del acta de nacimiento, sino de cómo le dicen sus papás, cómo lo nombran, por ejemplo, para tener una idea. Y luego, si es capaz de atender sus necesidades o de identificar sus necesidades básicas, por ejemplo, si tiene sed, ¿qué hace cuando tiene sed? Si lo pide, si es capaz de poder tomar un vaso y tomar agua de ese vaso. Si además, si se ensucia sus manitas, sobre todo teniendo el antecedente de la
de la influenza, que los niños tienen que aprender a lavarse las manos desde muy pequeños como un hábito. También explorar si el niño es capaz de lavarse las manos cuando tiene el recurso del jabón y el agua, si se puede secar el mismo. Y luego el tipo de lenguaje que utiliza, si es el niño capaz de escuchar y entender instrucciones muy sencillas, ¿no? Como dame, toma o pon. Y una fundamental que es si es capaz de hacer afiliación con una persona desconocida en presencia de la madre. Cuando tú preguntaste de qué característica tenía este estudio, creo que nosotros le pusimos énfasis en muchas cosas muy especiales y particulares porque nos creemos verdaderamente expertos en desarrollo. Entonces, una de las características para los niños de 1 año cuando se hizo la evaluación es que sabemos que los niños sienten ansiedad frente a la separación con la madre y frente a una persona desconocida, de tal manera de que si el evaluador iba a ser una persona desconocida para él, entonces tendríamos que garantizar que no fuera el obstáculo para la aplicación de la escala y el funcionamiento del niño, de tal manera que nuestras indicaciones o sugerencia fue que esa evaluación tendría que hacerse en presencia de la madre. Por cuestiones naturales del empleo de la madre, no en todos los casos pudo estar presente, entonces la persona siguiente en el sentido de la calidad de apego de ese niño sería su cuidadora o la figura educativa que lo estaba atendiendo. De tal manera de que si existía eso, pensábamos que el niño podría estar en una situación de confianza y poder afiliarse a la persona desconocida en el momento en que estuviera en esa condición de evaluación. Digamos que en términos generales esa fue como las características de la evaluación de los niños de 1 año. ¿Y qué tipo de escala utilizaron? La escala, decimos que técnicamente es una escala Likert, que comprende una serie de reactivos. Cada reactivo, a su vez, tiene una situación problemática, que es la que se le presenta al niño como una, digamos, tratando de asemejar una situación real, en la que se le da una consigna y se le plantea una pregunta. Por favor, quiero que me digas cómo te llamas, ¿no? O simplemente se dice su nombre y se dice si el niño voltea para escuchar su nombre, por ejemplo. Pero sobre todo que nos diga su nombre, como lo diga, nosotros lo registramos. De manera que en esa escala tenemos considerados 5 posibles categorías de respuesta. Digamos, una en la que puede no responder a lo que nosotros pedimos, por muchas razones, puede ser. Una segunda categoría es que sí responda, pero no de manera pertinente a lo que le estamos pidiendo. Y a partir de la tercera categoría, o la respuesta tipo 3, la respuesta tipo 4 y la respuesta tipo 5, esas 3 se consideran como respuestas pertinentes. Pero justamente como en el bloque anterior explicaba la doctora Lilian, nos interesa muchísimo saber el proceso, no solamente esas respuestas como productos del desarrollo, sino el proceso. ¿Qué quiere decir eso? También Alejandro lo explicaba. Necesitamos saber en qué nivel puede dar esa respuesta. ¿Se la puede dar de manera incipiente? Es decir, si pensáramos en una actividad locomotora como caminar, no es lo mismo el niño que se levanta y se apoya en un mueble y empieza a dar pasitos de ladito con el apoyo, eso lo consideraríamos como incipiente. Si el niño ya camina sin necesidad de un apoyo externo, aunque apriete la manita como sintiendo que lleva una guía, digamos que ya lo puede hacer, ya tiene un nivel de dominio en esa capacidad de caminar. Pero si ahora lo observamos y resulta que ese niño no solo camina, sino hasta se impulsa para caminar más rápido o correr, decimos que ya lo está haciendo de manera sobresaliente y de esta manera nuestra escala trata de captar
no solamente el tipo de respuesta, sino en qué nivel de funcionamiento de esa respuesta la puede dar. Y ese es el tipo de escala que nosotros estamos utilizando. ¿Podrían ejemplificar un poco más cómo la ejecutan? Sí, hay varios ejemplos, entre ellos pues parte de lo que nos nombra Coti. Igual y pues ahorita podemos complementarlo. Por ejemplo, desde que llegábamos o para empezar a hacer el rapport, por ejemplo, pero ya era parte de la evaluación incluso, en donde se le preguntaba al niño simplemente ¿cómo te llamas?, por ejemplo, ¿no? A los niños de 2 años, en donde pues esperaban respuestas diversas, pero considerando la escala, por ejemplo, había una en donde podía no contestarnos, ¿no? Simplemente nos veía o se nos quedaba viendo, o como que se volteaba a otro lado, por ejemplo, ¿no? Había otras en donde simplemente nos atendía, parecía que nos hacía caso, pero también no alcanzaba a responder. En otros casos nada más dice su nombre. Y en los casos en que se consideraba sobresaliente, por ejemplo, pues ya se esperaba o ya alcanzaban a decir su nombre y sus apellidos. Claro, no lo decían con la articulación correcta siempre, ¿no? Pero por supuesto había el nombre y los 2 apellidos completos. Y entonces había la oportunidad de irlo calificando. Bueno, los evaluadores pues estaban capacitados para irlo calificando y pues también hacer algunas observaciones precisamente para considerar varios aspectos, ¿no? Entre ellos cómo nos miraba, cómo articulaba, etcétera, etcétera, ¿no? Algo más cualitativo, que ya no era solamente lo cuantitativo, sino que además agregábamos algo cualitativo, que será pues algo muy importante, ¿no? Sí, pues, claro, sin duda. Muchas gracias por sus comentarios. En un momento continuamos con esta charla. Somos universidad. Somos nacional. Somos pedagógica. Somos universidad. Somos universidad. Pedagógica. Nacional. Nacional. Gracias por seguir con nosotros. Ahora nos acompaña el maestro Germán Pérez Estrada. Él también es colaborador en este proyecto de investigación. El maestro es licenciado en Educación por la Universidad Pedagógica Nacional y maestro en Psicología con residencia en Psicología Escolar por la UNAM. Ha trabajado como docente en escuelas primarias en el estado de Veracruz, así como en albergue Arcoíris del DIF municipal de Córdoba. Asimismo, laboró en el Instituto Mexicano de Investigación de Familia y Población en el área de materiales didácticos. Fue diseñador, aplicador y evaluador del proyecto de Desarrollo de la Comprensión y Expresión Oral en Niños Maternales en una estancia infantil del ISSSTE. Desde el 2006 es profesor de tiempo completo en la UPN y miembro del Cuerpo Académico 4, Desarrollo y Aprendizaje en la Infancia y la Adolescencia. Se ha desempeñado como docente en la licenciatura en Psicología Educativa. ¿Nos pueden decir qué sucedió después de aplicar las escalas? En este momento todavía no lo sabemos, ya que está en el procesamiento y análisis de los datos y por lo tanto no conocemos los resultados todavía. Sin embargo, aunque no estaba planeado, vimos una oportunidad cuando los padres manifestaron su interés en conocer los resultados de sus hijos al participar en esta evaluación. Muy bien. ¿Y qué importancia tiene en ese sentido dar a conocer a los padres los resultados que alcanzan, que obtienen sus hijos? En realidad en México no estamos acostumbrados, cuando hacemos investigación,
realmente a retribuir, ¿no? Como que el investigador se queda con los datos, con todo y hasta ahí. Sin embargo, pues creo que es importante este hecho de algún modo darle algo también a los padres que participaron o nos apoyaron en la investigación, y parte de eso fue el hecho de darles los resultados de cómo habían estado sus hijos, porque además de que ellos podían tener conocimiento de estos, es una forma de alfabetizarlos para que observen cómo es el desarrollo y de alguna manera para estar haciendo intervención directamente con ellos, ¿no? Ellos van a tener la posibilidad de saber, o tuvieron la oportunidad de saber qué se evaluó, cómo se evaluó, sí, y qué es lo que, digamos, en qué estado de desarrollo se encuentra su hijo, ¿no? Con estas características que de las cuales ya hemos hablado durante el programa. Muy bien. Yo agregaría que así es importante alfabetizar no solamente a los padres, sino a la comunidad en general, sobre el desarrollo de los niños y las pautas de desarrollo de los niños, porque también ellos son los que están cercanos y pueden identificar señales de alarma. Por ejemplo, cuando un niño llega a los 3 años y no habla, por ejemplo, o llega a los 2 años y no camina, por ejemplo. Entonces, estas son señales en las que los padres tienen que recurrir a pedir servicios específicos, sobre todo de salud, para que puedan hacer evaluaciones como más específicas y ver por qué hay ese retraso. Entonces, no solamente es alfabetizarlos, sino alertarlos en el sentido de monitorear el desarrollo de sus hijos y tener una idea si ahí va, cómo va, o si hay preocupación en relación a qué pasa que no hace cosas que para su edad sería importante que pudiera realizar. ¿Cuáles fueron las dificultades que se presentaron durante la aplicación de la evaluación? Bueno, creo que nuestra experiencia como investigadores encontramos la primera paradoja en el sentido de todo el rigor que se requiere para diseñar un protocolo de investigación en donde desde el gabinete uno imagina la realidad de cierta manera y cree que va a poder salir y actuar en esa realidad de esa manera planeada. Y bueno, una de las primeras experiencias que uno tiene, y a veces resultan hasta un poco dolorosas, es que no funciona así. Nosotros solicitamos la colaboración del DIF para que nos permitiera tener acceso a las estancias infantiles. Y la primera objeción en el sentido de cómo nosotros lo habíamos diseñado fue que nosotros habíamos hecho un diseño muy estadísticamente para poder elegir a los niños aleatoriamente, como el rigor lo requiere, etcétera, etcétera, pero nos dicen, pues fíjense que solamente van a poder entrar en el mes de junio. Y no solamente eso, sino no a las estancias que ustedes habían pensado, porque nosotros tenemos la complicación como institución que los supervisores son los que van a visitar las estancias infantiles y ustedes no pueden tener acceso a ninguna estancia si no hay un supervisor. Entonces esa supervisión está programada, pero además con la limitante que en el verano los supervisores tienen vacaciones. Entonces tenemos que programar donde hay supervisor que no tiene que salir de vacaciones y que aunque nos quede en Tugmuntú, ustedes tienen que ir. Bueno, ahora, el equipo encabezó cada uno de los profesores equipos evaluadores, y entonces los estudiantes eran quienes habían sido capacitados para aplicar las escalas, y entonces unos se especializaron en escalas de 1 año, otros en escala de 2 años, y entonces sin transporte propio, sino transporte público, tener que ubicar o localizar las estancias en Tugmuntú. En algunos casos ni siquiera las encontramos, en otros los domicilios no eran los correctos, entonces se tuvo que regresar. En otros tuvimos que pues dejar al estudiante allí y correrle con otro porque el otro necesitaba ayuda. Y otras dificultades, por ejemplo, también operativas, en el sentido de que para que los padres estuvieran avisados de que había una invitación para hacer evaluación de sus hijos y que nosotros éticamente tenemos el compromiso de la obligación y la responsabilidad de que
tenemos que preguntarle a los padres y solicitar su autorización para que nos permitan evaluar a su hijito. Entonces nosotros personalmente y directamente no lo podíamos hacer, sino teníamos que hacerlo a través de la estancia infantil, y entonces lo que entendía la estancia infantil o la responsable o la educadora fue lo que transmitieron a los padres. Entonces pues naturalmente que nuestro muestreo no es aleatorio, pues por supuesto que nuestra evaluación no fue al total de niños que nosotros esperábamos. Sí cumplimos rigurosamente que solo pudimos considerar la evaluación de los niños que tenían consentimiento informado, firmado por sus padres. Y bueno, esto es nada más para darte un ejemplo de todas las dificultades que encontramos en el trabajo de campo. Es una muestrita, pero tuvimos otras dificultades también. Dentro de todo, creo que logramos pues la meta de una cantidad mínima de niños y material que pudimos procesar estadísticamente, y que bueno, efectivamente, aunque tenemos los datos preliminares, pero sí pudimos lograr obtener información muy valiosa para poder reportar resultados. ¿Y en qué momento se encuentra el proyecto en este momento? Pues en este momento estamos en el entusiasmo de justamente el procesamiento de los datos. Tú dices buenas dificultades. Necesitamos un procesador que no hemos podido adquirir, necesitamos asesoría de un especialista en estadística, aunque digamos eso lo hemos hecho domésticamente, lo hemos resuelto, pero de acuerdo con lo que nosotros teníamos planeado, es una gente experta en estadística para hacer justamente el análisis estadístico de los datos, que es un procedimiento sofisticado, complejo, y que para poderlo interpretar y saber, por ejemplo, validar las escalas, pues requerimos de eliminar algunos reactivos que no nos hubieran funcionado para poder dejar otros. Eso depende muchísimo de la interpretación estadística que tengamos. Bueno, en esa parte estamos. ¿Y cómo tienen previsto dar a conocer los resultados? Pues de alguna manera ya empezamos tratando de escribir un artículo para una revista en este momento, que es más bien refleja como todo esto que hemos descrito en cuanto a la experiencia, pero también estamos pensando más bien estamos escribiendo un artículo para participar en COMIE, que es uno de los eventos más importantes en educación, de investigación educativa, y bueno, tiene una revista indexada en donde aparecerán los resultados que hasta el momento tenemos, ¿no? Y ya posteriormente seguiremos escribiendo de qué tan válida es la escala, con qué nivel de confiabilidad, etc. Y finalmente, ¿qué es lo que se espera detectar o prevenir con esta escala de desarrollo? Bueno, en ese sentido se busca contar con instrumentos mexicanos que puedan servir para la evaluación de los niños pequeños, y que esto genere la posibilidad de detectar riesgos, de evaluar y de poder intervenir de manera más temprana. En ese sentido se espera que, como ya dijo la doctora y mi compañero Alejandro, es lo importante que los padres se sensibilicen en este campo, se alfabeticen, pero también puedan entrenarse como observadores del desarrollo de sus hijos, de tal manera que puedan acudir a los servicios de salud pertinentes cuando sea necesario. Claro. Y agregaría una breve cuestión que tiene que ver, pues que precisamente los educadores, los que atienden a los niños de esta edad, cuenten con herramientas para poder evaluarlos y no tener que recurrir a instrumentos extranjeros que no negamos que tengan alguna utilidad, pero que no están basados en estudios en nuestra población infantil mexicana. Claro. Muchas gracias. En un momento estamos de vuelta. Ahora les presentamos un adelanto de la programación que transmitiremos a partir de mañana. No se vayan, quédense con nosotros. En la programación de esta semana del canal de televisión por internet de la UPN tendremos: miércoles. Iniciamos con la primera parte del panel Educación y Desarrollo en México, presentado en el Simposio Internacional de Formación Docente, Modernización Educativa y Globalización. Jueves. Seguimos con el ciclo Psicología y Educación, con el tema Inclusión Educativa, herramienta para fomentar el trabajo en equipo en los estudiantes.
El viernes continuamos con las transmisiones de la serie Literatura Latinoamericana, con los programas sobre la obra de Alejo Carpentier y Julio Cortázar. Y el lunes próximo, dentro de la serie Nuestros Autores, tendremos una conversación con Noemí García Duarte sobre malestar docente y televisión, posiciones discursivas y representaciones sociales de las profesoras de educación primaria. Recuerden que transmitimos en vivo todos los martes a través de nuestro sitio en internet. Pues, ¿qué les parece si para concluir con esta presentación que han hecho de su proyecto nos dan un punto de vista, una conclusión, si se puede entender así, algo que quisieran decir, afirmar? Bueno, a mí me gustaría decir que la aspiración de investigadores como nosotros es no solamente crear cosas y que se puedan publicar, que se puedan difundir a través de algunos medios, sino que lleguen al campo social en donde se apliquen y sean útiles, porque finalmente ese es el propósito. Y yo creo que dentro de ese deseo, creo que si esto se pudiera aplicar en las estancias infantiles, en el sistema tanto del DIF como del Seguro Social, del ISSSTE, nosotros estaríamos verdaderamente retribuyendo a la sociedad parte de la formación que nosotros hemos tenido como psicólogos y como investigadores. Gracias, doctora. Maestro. Bueno, pues contento de poder participar en este proyecto y en este trabajo, y bueno, reconociendo a la primera infancia como una etapa decisiva y importante en el desarrollo de los niños. Muy bien. Profesor. Pues yo quisiera finalizar también con parte de lo que dice el maestro Germán, en el sentido de que partes de las sociedades son partes invisibles, ¿no? Hay muchas partes de la población que sufren discriminación al no ser atendidos, ¿no? Tenemos muchos ejemplos, personas con discapacidad, población indígena, son muchos grupos vulnerables, y muy pocas veces se ve a la primera infancia como un grupo vulnerable, y a veces cuando vemos el nivel de recursos o de atención que se destinan a este tipo de población, nos damos cuenta que realmente, a pesar de que, como se ha reiterado mucho, esta población es muy importante, no se le da la atención que merece, por lo menos no en nuestro país, ¿no? O sea, en países desarrollados ya es un punto principal en la agenda económica y política, educativa, sí, ¿no? Claro. Pero en México me parece que todavía no lo es, entonces pues esperemos que lo empiece a hacer. Pues hay que seguir insistiendo con trabajos de esta naturaleza, ¿no? De hacer visible aquello, como dicen, que está invisible, bueno, ponerlo en el lugar que le corresponde. Pues muchas gracias a todos ustedes por su participación, por la presentación de su proyecto. El tiempo se nos ha terminado y solo nos queda agradecer a nuestros invitados el habernos acompañado en esta ocasión. También les agradecemos a ustedes por su interés en esta emisión y les recordamos que pueden vernos en la página de internet http://radioytv.upn.mx. Además, estamos recibiendo sus comentarios en nuestra página de Facebook y en nuestra cuenta de Twitter. Yo soy Rubén Castillo. Muchas gracias.